Bien, pues mientras va entrando la gente, os voy a presentar al moderador y a la siguiente mesa redonda, que van a hablar sobre ecosistemas de aprendizaje, y el moderador va a ser Hugo Martín de Cornerstone. Hugo, cuando quieras, está ya micro ¿Sí? abierto. Hola, buenos días. Pues nada, un placer estar aquí hoy con todos vosotros en este evento de Factor Humano. Como sabéis, es el evento de referencia del sector. Y bueno, hoy vamos a moderar, hoy me toca el rol de moderar esta mesa redonda sobre ecosistemas de aprendizaje fluido. Muy brevemente comentaros que gracias a mi rol actual pues tengo la suerte y la oportunidad de trabajar con grandes compañías, ¿no? Y me encuentro con que muchas de ellas están afrontando el mismo reto, que consiste en, oye, cómo desarrollar las skills que necesitan cada persona de la organización y que esté totalmente alineado con el negocio y disponible para adaptarnos a esa velocidad de cambio, ¿no? Entonces, la realidad es que los modelos tradicionales pues, ya no son suficientes, ¿no? Tener un catálogo estático de contenidos o contenidos muy genéricos, pues al final sabemos que no funciona, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el combinar las soluciones tecnológicas con inteligencia artificial, con la potencia del dato, junto con arquitecturas abiertas, pues nos están permitiendo realmente, pues oye, conseguir unas experiencias hiperpersonalizadas de aprendizaje, con recomendaciones muy precisas para cada empleado y su momento, y sobre todo conseguimos conectar de manera directa lo que serían las skills con las personas, el aprendizaje y el negocio, ¿no? Entonces, para hablar de esta temática de hoy, pues tengo la suerte de contar con estos grandes profesionales del ámbito de recursos humanos y formación, que sin más dilaciones voy a presentar muy rápidamente. En primer lugar tenemos a Mónica Rentero Alonso. Mónica es jefe de aprendizaje continuo e innovación formativa en Telefónica España. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Nuestro siguiente ponente de hoy es Paco Tercero Quintero, que es coordinador de academias en Moeve. Muchas gracias. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por tu presencia. Continuamos con Rocío Suárez, que es Global Talent Acquisition y Learning Manager en MAU San Miguel. Muchas gracias, Hugo. Gracias por venir, Rocío. Y por último, también contamos con David Jiménez, que es responsable de desarrollo y talento en Santa Lucía Seguros. Buenos días, David. Buenos días. Bienvenido. Así que, como os decía, pues un placer contar con estos grandes profesionales y, sin más dilación, teniendo en cuenta que las sesiones son muy cortitas y la temática nos daría para hablar todo el día, pues vamos con la primera pregunta que me gustaría haceros. En este caso, por ejemplo, David, si te parece bien, empezamos contigo. Vamos a hablar sobre las skills como nuevo lenguaje, ¿verdad? Nueva moneda de cambio en el mercado. Entonces, David, cuéntanos en Santa Lucía si estáis gestionando realmente el aprendizaje en base a esas skills o seguimos hablando de roles, contenidos, cursos. ¿Cómo estáis enfocando estos retos en Santa Lucía? Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción, Hugo, y bueno, pues un placer estar formando parte de este evento de referencia y acompañado con excepcionales profesionales como los que tenemos aquí en la mesa. Yo, si me permites, creo que merece la pena que nos detengamos un poco en intentar coger un poco de perspectiva, intentar contextualizar, porque yo creo que incluso lo que pueda contar nos puede ayudar a hilar futuros mensajes aquí en la mesa. Creo que lo primero que tenemos que pensar es en si las organizaciones tenemos el contexto adecuado para gestionar la formación o hacer gestión formativa basada en skills o en disponer modelos de desarrollo basados en skills, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en gestionar el talento e hilándolo con esto último que he comentado, pues yo destacaría primero que a los empleados o a las personas tenemos que trasladarles la importancia de desarrollar nuevos skills, ¿no? Y hay que trasladarles esa importancia dándoles una prioridad y dotándolo de recursos, ¿no? Además, como parte de la propuesta de valor al empleado, tenemos que contarles cuáles son sus oportunidades de crecimiento, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de oportunidades de crecimiento nos vamos a pensar en lo vertical, ¿no? Que es lo típico que cuando nos preguntan sobre si en tu compañía tienes desarrollo, en cualquier encuesta de la que nos hagan en el día a día en la compañía, pues siempre pensamos en ese crecimiento vertical, ¿no? en ese modelo de carrera profesional donde evolucionamos de nivel de contribución, ¿no? Pero también los movimientos horizontales suponen desarrollo y culturalmente hablando tenemos que intentar extender esto, ¿no? Y también una tercera pata, yo creo que tenemos la necesidad y la obligación de tener una visión integral de qué es lo que saben nuestras personas, es decir, cuáles son las capacidades y cuáles son los conocimientos que tienen en la organización, ¿no? Es decir,
Al final es clave, más allá de que empecemos a hablar de formación y qué tipos de formaciones hacemos, es clave, en mi opinión, disponer de un mapa de conocimiento. Antes en alguna mesa salió, Telefónica tiene mucho que contarnos en ese sentido, el famoso banco de skills, es decir, necesitamos tener esa visión, ¿no? Porque cuando tenemos esta visión y sabemos cuál es el mapa de conocimiento de nuestra organización, sí que podemos empezar a tomar ciertas decisiones en materia de procesos de gestión de personas. Ya hablemos de selección, progresión, promoción, compensación o, como el caso que nos ocupa hoy, formación, ¿no? Con lo cual, decir que el reto es cubrir el gap que es existente entre los skills que tenemos versus los skills que necesitamos, es algo que yo creo que más o menos todos lo tenemos bastante obvio, ¿no? Pero yo creo que antes de ponernos a hablar de otras cosas, tenemos que ver si disponemos de esa base estructural en la pirámide para poder empezar a trabajar. Y cuando digo la base estructural es que tenemos que tener una arquitectura funcional, una arquitectura de puestos sobre la que poder apalancar los diferentes procesos de gestión de personas, ¿no? Claro, entonces, en definitiva, yo creo que lo que hay que, primero, cuando digo de esa contextualización, tenemos que tener una arquitectura funcional, una arquitectura de puestos, con un mapa de conocimiento sobre cada uno de ellos, es decir, los puestos, qué skills técnicos o qué soft skills o qué tipo de conocimientos se requieren para desarrollarlos. Y luego necesitamos saber de qué saben las personas de la organización, ¿no? Y cuando decimos eso, es no solo saber qué tipo de capacidades o qué tipo de conocimientos necesitan para desarrollar su actividad en el día a día, sino también otras cosas que nos puedan preocupar, otras cosas que nos interesen como organización conocer, ¿no? Me refiero a si tienen conocimiento del negocio, si tienen ciertas capacidades de las que consideramos estratégicas, o por qué no preguntarles a las personas si saben de otras cosas. Es decir, qué otras cosas, más allá de lo que tú haces, qué otras capacidades tienes, ¿no? Si tú tienes estos dos planos, tienes cuáles son los puestos y qué se necesita, y tienes y conoces cuáles son las personas que tú tienes y de qué saben, pues ya esa visión te dan cosas tan evidentes como la propia adecuación persona-puesto, es decir, cómo de lejos o cómo de cerca está una persona de su posición. Eso ya nos hace pensar en la posibilidad de establecer planes de upskilling, ¿no? Y ya la formación ya tiene un sentido, es decir, queremos mejorar o queremos incrementar el nivel de conocimientos en algo a las personas. Nos puede favorecer el poder proponerles de manera proactiva vacantes. Sabemos que hay personas que tienen ciertos conocimientos o ciertas inquietudes y les podemos proponer vacantes de manera proactiva. Podemos favorecer la movilidad interna, podemos favorecer el trabajo por proyectos en las organizaciones o incluso podemos hacer, que hablaremos, recomendaciones. Es decir, si tú, pongo un ejemplo, haces arquitectura, pues a lo mejor te decimos, oye, si tú quieres ir hacia infraestructuras o hacia middleware o hacia datos, pues cómo de lejos o cómo de cerca estás con respecto a lo que tú sabes, ¿no? Y si te decimos que el gap es este, tú ya tienes, un empleado tiene transparencia y tiene claridad sobre cómo debería preparar un plan de desarrollo individual y, por tanto, ya sí tiene sentido que pida ciertas formaciones de una forma o de otra. Eso es absolutamente fundamental que lo podamos conseguir, ¿no? Con lo cual, a partir de tener esto, a partir de tener esta estructura, ya sí podemos empezar a verle mucho mayor sentido, puede soportar mucho mejor que hablemos ya de formaciones hiperpersonalizadas que hablaremos, o hablaremos de recomendaciones específicas o de experiencias en el aprendizaje diferenciales, pero creo que esa estructura, por eso me he permitido contextualizarlo, creo que es importante que la base de la pirámide la podamos tener bien para empezar a hablar de otras cosas. Totalmente de acuerdo, David, y parece una labor fácil, pero de verdad es, teniendo en cuenta la experiencia que me da el mercado, tener esa base y arquitectura bien asentada, bien definida, y con las habilidades y skills totalmente alineadas con cada rol, no es labor fácil. Estáis todas las empresas en esa guerra y sobre todo también que no perdamos de vista el mercado. Oye, yo tengo mi taxonomía, yo tengo mi realidad, pero no puedo perder de vista dónde están los movimientos del mercado y de mi industria. Entonces, bueno, me gustaría dar paso también a Mónica en esta cuestión porque, como todos sabemos, Telefónica pues, es una empresa de referencia, es una empresa skills-based organization, ¿no? Entonces, Mónica, si te parece bien, y cuéntanos un poco cómo estáis gestionando el aprendizaje en la organización basado en skills como empresa de referencia. Estupendo. Además, me siento un poquito interpelada, ¿no?, por mi compañero. Sí, en Telefónica estamos ya trabajando con un modelo de skills desde hace bastante tiempo. No es un modelo sencillo. Aquí no hay que vender magia y yo creo que estamos para hablar de lo mismo todos. Pero es un modelo que es muy útil por todas las razones que ha explicado mi compañero y que no voy a reiterar. ¿Cómo lo tenemos nosotros estructurado? Efectivamente, tenemos una definición de puestos con una serie de skills asociadas, con una serie de nivel para cada skill que se asocia a ese puesto.
Tenemos, por otra parte, las skills que el propio empleado se objetiva personalmente. Cada uno tiene sus propios objetivos personales de desarrollo que pueden ser verticales u horizontales, con lo cual esa es otra de las palancas que metemos en este banco, en esta bolsa de skills del pasaporte del empleado. Tenemos también la parte del Strategic Workforce Planning. Como bien habéis dicho, hay que estar mirando. Tú defines un banco de skills, pero ese banco de skills hay que estar actualizándolo, hay que nutrirlo con los cambios que ocurren a tu alrededor. Una skill clara que se ha introducido hace poco es la IA. Y os puedo decir que hasta hace un año teníamos solamente una skill de IA y recientemente hemos pasado a unas 12. Entonces, hay que estar evolucionando ese banco de skills, hay que estar relacionando y viendo en el mercado cuáles son las que hay que desarrollar, definir aquellas skills clave que hay que bien incorporar en los perfiles de los roles o bien definir de forma transversal para toda la plantilla. Y con eso ya tienes un punto de partida con la cual puedes materializar o tangibilizar propuestas personalizadas. Porque no lo podemos negar, todos estamos muy ocupados, todos tenemos mucho trabajo, tenemos que hacer mucha actividad y la formación a veces ocupa un segundo plano porque no se ve ese retorno inmediato, no se tangibiliza de una forma tan clara como vender una botella de agua. Entonces, tener esta definición y esta base de skills te permite hacer esa recomendación personalizada. En Telefónica nos ha permitido, por una parte, hablar el mismo lenguaje que el negocio. Al negocio no le dices, te propongo este curso, qué bonito para tus empleados. No, señor, le dices, te voy a ofrecer este curso y las habilidades que se van a desarrollar son estas y este es el nivel que van a obtener. Y esto te va a impactar de esta forma. Y por otra parte, nos permite hacer esas recomendaciones personalizadas al empleado. No es un café para todos o un búscate la vida, perdonadme el lenguaje informal, estamos en familia, ¿no? Es un te recomiendo esto porque yo sé las skills que tú tienes en tu perfil y sé lo que te va a interesar, lo que te puede interesar. Y en base a eso haces una recomendación. Y lo puedes llevar hasta un puntito más, y es que en las comunicaciones, y quizá hay que hablar de que nuestro rol no es solo el aprendizaje, sino que tenemos que trabajar ya en modo marketing, tenemos que vendernos muy bien. Nosotros trabajamos una línea de comunicación segmentada, personalizada. Tenemos una base de datos que son las skills, podemos recomendar formaciones en un correo, en un Teams, a aquellas personas que sabemos que tienen esa skill apuntada como su interés. Y todo eso nos está permitiendo pues, que el aprendizaje realmente cobre sentido y los empleados sientan que es para ellos, que está personalizada para ellos. Fenomenal, Mónica. Pues muchas gracias por estos tips y contarnos vuestra experiencia. Y al final, pues evidentemente, todos estos retos que nos estamos enfrentando y la velocidad a la que vamos, evidentemente el Departamento de Formación pues es clave, ¿no? Se convierte en un orquestador, ¿no?, de ecosistemas que tiene que dar esa agilidad al negocio y a los cambios de la estrategia y de los empleados. Entonces, por ejemplo, Rocío, ¿nos puedes contar, tú como responsable de Talent Acquisition en Mau San Miguel, cómo es el rol de Learning como orquestador? ¿Está realmente preparada el área de formación para ser un orquestador de estos ecosistemas? Entiendo que habéis tenido que desarrollar capacidades nuevas y cuéntanos un poquito cómo gestionáis todo esto en Mau San Miguel. Sí, bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora mismo estamos en un momento de transición. Yo diría que ya no es una aspiración, sino más una necesidad del negocio, ¿no? Nosotros ahora mismo trabajamos en un modelo combinado, seguimos teniendo un catálogo estructurado, un poco al hilo de lo que comentaba Mónica, y a su vez también trabajamos en ese ecosistema de aprendizaje. Entonces, ¿qué cubrimos con ese catálogo estructurado? Bueno, pues los básicos, y creo que eso es algo que se va a seguir manteniendo, al menos también por la necesidad que tenemos de negocio, pero el catálogo estructurado nos permite formar en esas capacidades o competencias o conocimientos más técnicos y sobre todo dar respuesta a todas las certificaciones, normativa, legislación, etcétera, que tenemos en todas las compañías, ¿no? Pero a su vez vamos más hacia ese ecosistema de aprendizaje donde el aprendizaje no deja de ser algo más informal, menos reglado y que surge incluso entre compañeros y en ese entorno colaborativo.
Esto que nos ha supuesto en que nuestro cambio como rol o como área de aprendizaje es un cambio más profundo. Hemos tenido que aprender a desaprender y hacer las cosas de otra manera. Pasamos o dejamos de ser un proveedor de formación al uso a ese orquestador que comentabas, de aprendizaje, y para mí el orquestador no deja de ser alguien que junta las piezas de un puzzle, ¿no? Y que encuentra esas sinergias entre áreas para poder llevarlo a cabo, ¿no? En este momento, pues como os decía, hemos intentado evolucionar y seguimos evolucionando. Creo que es un largo camino, es parte de la mejora continua, nunca vamos a estar ahí del todo, pero sí tenemos que estar muy pendientes de lo que hay fuera. Por supuesto, hilando con lo que comentaban David y Mónica, nosotros también estamos en ese punto de redefinir e identificar qué capacidades son claves en la compañía y cómo eso engancha con negocio, con nuestro plan estratégico y en qué se traduce. Entonces, eso es como un doble reto de, oye, como área de aprendizaje tenemos que estar listos para dar respuesta a esto, pero a su vez pues estamos jugando con varias piezas, ¿no? Y bueno, yo diría que ese cambio profundo nos lleva, como os decía, a dejar de entregar cursos, a que tengamos un criterio más claro de por qué hacemos una formación o para qué estamos dando respuesta, cuál es el para qué de esa formación, y sobre todo nos convertimos más en los que muchos expertos en learning dicen que es en construir ese paisaje donde el aprendizaje ocurre, ¿no? No es tanto construir el curso, que también, sino construir ese entorno donde las cosas suceden. Capacidades, pues hay muchas, ¿no? Pero yo diría que nosotros como área de talento en sí hemos puesto foco en generar ese contenido, en la gestión del conocimiento. No vale todo, como os decía, no basta con entregar o producir esos cursos. En trabajar con las distintas áreas, yo diría que una de las capacidades es el liderazgo transversal, el conectar áreas, personas, negocio y entender cómo eso confluye y cómo convive, ¿no? Conectar con los datos, que lo comentabais antes, pues, oye, ¿qué estamos midiendo? Que esos datos nos ayuden a tomar una decisión. Y luego incluso creo que es compartido el que no siempre sabemos vendernos a negocio. Cuando Mónica comentaba, cuando entregamos un curso, pues no todas las áreas lo ven, ¿no? No lo ven necesario. Tenemos que saber cómo venderlo y cómo engancha con el día a día de las personas y cómo hacemos que eso se traslade en un KPI, en que realmente sea algo transformacional y no sea simplemente cubrir expediente y formar, ¿no? Totalmente, Rocío. Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia. Y fíjate, pues en este área, Paco, esto me gustaría, teniendo en cuenta tu rol como coordinador de academias de una empresa de referencia como es Moeve en el sector, creo que podría ser interesante que nos contaras también tú tu experiencia, ¿no? y tu expertise dentro del área. Me gustaría empezar por dar contexto. Nosotros, hace 95 años nació CEPSA. Recientemente pasamos a Moeve. Os cuento un poco el contexto porque creo que es necesario entender el momento de transformación en el que nos encontramos. Todas las empresas que estamos aquí estamos en continua transformación, estamos de acuerdo, pero en nuestro caso estamos en un momento muy dulce de la transformación y muy reciente, y aquí el aprendizaje es clave para darle la mayor velocidad, darle el mayor impacto posible a todas las necesidades que requiere, ¿no?, esta transformación, ¿no? Hablábamos del marco conceptual de las skills. Cuando hablamos de roles, hablamos de cursos, aquí la velocidad se pierde. Y cuando hablamos de skills, lo hacemos porque nos da velocidad, nos da agilidad y nos da impacto, teniendo en cuenta que vamos a lo granular, a lo pequeño, ¿no?, a lo concreto y a donde realmente buscamos el impacto, ¿no? Y para ello, pues, cuando hablamos de skills no hablamos de una moda, sino hablamos de lo que realmente se necesita, ¿no? Y dentro de este contexto de transformación en el que nos encontramos, el apostar por un modelo basado en skill es clave para buscar esa transformación, ¿no? Y esto lo bajamos al ecosistema de academia, y hablando un poquito más de lo que tenemos dentro de la casa, dentro de Moeve, nosotros estructuramos el conocimiento en diferentes academias: academia técnica, academia de liderazgo, power skills, academia de transformación energética, cliente también. Y esta organización nos hace ser más específicos y ser más especialistas en ese pequeño ecosistema
de cada una de esas temáticas que hablamos de un gran ecosistema de aprendizaje, ¿no? La clave aquí es, dentro del rol de orquestador, es mirar hacia el futuro, mirar hacia el presente y saber qué hiciste en el pasado que te pueda servir. Mirando hacia el futuro, pues ver qué innovaciones te pueden repercutir dentro de ese ecosistema de aprendizaje. Mirando hacia el presente, pensando en skill. Ya no hablamos de curso, hace unos años sí hablábamos de curso y la gente además lo hacía de una manera un poco banal, ¿no? Quitándole incluso la importancia que tiene el aprendizaje a lo que es la función de aprendizaje que permite la transformación, que es un valor per se, ¿no? Y el hablar de ecosistemas de aprendizaje, el hablar de skill, creo que también lo que hace es elevar un poco el lenguaje y elevar un poco el valor que como función tenemos dentro de la organización, ¿no? Y es un poco la labor que nosotros desde Mueve estamos intentando realizar. No hablamos de formación, hablamos de aprendizaje, hablamos de valor y hablamos de transformación, ¿no? Y todo esto lo hacemos dividiendo en cada una de estas academias, basada en cada una de estas skills que he comentado anteriormente, para que cada uno de los responsables de las academias pueda ir profundizando y pueda ir creando su propio ecosistema de aprendizaje. Perfecto, Paco. Pues muchísimas gracias por contarnos y la verdad es que es bastante enriquecedor. Si os parece bien, ahora me gustaría, David, abrir el melón de la IA, ¿no? Todo esto que estamos hablando de roles, arquitectura de puestos, skills, recomendaciones, claramente, si no está gobernado o no estamos utilizando tecnología puntera como puede ser la inteligencia artificial, pues evidentemente nos costará mucho desplegar estos modelos. Entonces, ¿nos podrías contar algún caso real, David, en Santa Lucía, donde hayáis desplegado algún tipo de IA que de verdad os esté cambiando la forma de aprender de vuestra gente? Sí, bueno, es como abrir el melón de la IA, ¿no? Eso, como recuerdo cuando hace tiempo en las slides tenías que poner Agile porque si no parecía que no. Por eso. O tenías que meter transformación porque si no la slide no había quedado bien. Ahora tenemos que meter IA en todos los sitios porque si no parece que no estamos a la moda, ¿no? Pero es verdad que es cierto que nosotros, por ejemplo, en Santa Lucía, para aterrizarlo en un caso práctico, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en esos marcos conceptuales y en ese plano teórico, y yo creo que al final, cuando hablamos de este tipo de cosas, se dice, ya, pero ¿qué estáis haciendo, no? Cuéntame un caso de uso que realmente yo pueda aplicar en el ámbito de personas, ¿no? Es verdad que hilándolo con lo que yo contaba al principio, disponiendo de este mapa de conocimiento de la organización, no lo hemos hecho a nivel de grupo, sino lo hemos hecho concretamente en una dirección general, la de TI corporativa, que bueno, porque se daba el contexto y las circunstancias, y es verdad que a partir de ahí nosotros teníamos la foto clara, ¿no? De qué es lo que sabe la gente, y no solo qué es lo que sabe, sino que, como decía al principio, qué sabe más allá de lo que hace, ¿no? En el día a día, o qué inquietudes tienen, ¿no? Dicho esto, que por cierto, eso también te puede hacer aplicar planes de reskilling en personas que saben de datos, imagínate, cuando está haciendo otra cosa, y eso evita que vayamos a mercado con la consiguiente eficiencia, ¿no? Muchas veces vamos a buscar capacidades a mercado que tienen unos costes elevadísimos cuando a lo mejor lo tienes en la empresa o tienes gente que puedas en un momento determinado aplicar en planes de reskilling, ¿no? Con esa foto nosotros lo tenemos actualmente, y hay que reconocerlo, en un entorno de test, no tanto en un entorno... no lo hemos implementado, está en un entorno de desarrollo, pero sí que es verdad que cuando se arranca el proceso de detección de necesidades de formación ahí, nosotros, diseñando ese mapa de conocimiento, tenemos el ASIS, pero hemos definido, o se ha definido por parte del equipo de liderazgo de los managers, cuál es el to be de cada una de las personas, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía, cuáles son los objetivos estratégicos del área, etcétera, pues se ha definido, oye, cuál es el nivel al que tendrían que llegar en determinados skills para desarrollarse en su puesto, o qué skills podrían desarrollarse para moverlos, como decía, por trabajo por proyectos o movilidad interna, de manera que cuando la persona entra, esto está hecho en Teams, Microsoft Teams, cuando la persona entra, tienes un agente que te dice, oye, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista formativo? Porque ya hay un to be detrás, ¿no? Con lo cual, yo creo que para las personas también muchas veces, y no sé si lo que digo es políticamente incorrecto, pero es verdad que cuando hacemos el proceso de detección de necesidades, a veces pedimos las formaciones porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Y realmente tienes que pedir cuál es la formación que tienes que hacer, pero tiene que tener un sentido detrás. El hecho de que tengas un to be marcado y una recomendación por parte de un agente ya te da una visión, que puedes coger o no,
e incluso también te dice, en función de tus intereses, qué tipo de formación, si es online, si te prefieres una formación presencial o cualquier otro tipo de recursos, te hace esa recomendación, ¿no? Pero se basa, insisto, en esa primera estructura que tienes que tener para poder hacer una recomendación que tenga sentido. Fenomenal, David. Oye, pues muy, muy interesante el caso de uso. Paco, ¿nos cuentas tú en Sí. Mueve cómo estáis utilizando algún ejemplo de IA? Sí, tenía dos ejemplos. Uno es basado en cómo organizamos nuestro modelo de aprendizaje, bueno, nuestro modelo de talento, porque va más allá del aprendizaje. Y el segundo es cómo realmente la IA ayuda a que sigamos aprendiendo de una manera rápida, ¿no? El primero de ellos es, hablando en plata, lo que hemos hecho es mapear las skills que necesitamos de toda la organización. A esas skills se le asignan, se taguean cada uno de los cursos, y lo que es más importante es, dentro de cada uno de los perfiles profesionales que tenemos en la compañía, se asignan las skills que se necesitan en cada uno de los niveles para desarrollar, digamos, el aprendizaje, el desarrollo, y también que todo el mundo esté mapeado en cuanto a skill, para que se identifique qué es lo que tienes y qué es lo que necesita, ¿no? Esto ayuda mucho porque una vez que tengas ya las reglas del juego ya marcadas, pues se trata de poner en marcha la máquina, y se trata de que la IA te ayude a mapear qué tendencias hay en el mercado que tienes que incorporar en tu organización y qué puedes recomendar a tus personas que están dentro de tu organización para que sigan aprendiendo, para que sigan desarrollándose, o incluso para departamentos como selección puedan determinar, cuando ahí se abre una vacante, que tú lo has comentado, David, puedan determinar que hay una persona dentro de la organización que tiene esas skills y que no es necesario ir fuera, ¿no? Muchas veces pensamos que es más sencillo ir fuera que buscarlo dentro, y muchas veces es al contrario, ¿no? Y al contrario, ¿no? Eso en cuanto al ejemplo de cómo organizamos y cómo la IA nos está ayudando. Y el segundo ejemplo va en relación a cómo la IA nos está agilizando y nos está impulsando a mejorar cómo aprendemos, ¿no? A día de hoy, bueno, hace 10 años, cuando se hablaba de que vamos a lanzar un curso en formación, en aprendizaje, era como la panacea, ¿no? Quiero hacer un curso, ponme un vídeo. Ahora no, ahora ponme un vídeo es, bueno, vale. Vale. Ahora, la manera en la que aprendemos en nuestro día a día, ya no en el trabajo, sino todo el mundo tiene una aplicación de confianza de IA, ChatGPT, Copilot, etcétera, y le pregunta, oye, quiero saber esto, ¿por qué pasa esto? Dime esto. La IA conversacional es lo que estamos a día de hoy buscando dentro de nuestras academias, porque es un elemento clave para que la gente pueda ir desarrollándose y aprendiendo en base a su rol. Y aquí LinkedIn Learning tiene una funcionalidad que seguramente, no sé si muchos de vosotros lo utilizáis, tiene una funcionalidad que se llama Roleplay. Ahora mismo está en inglés y recientemente lo pondrá en español. No es publicidad de LinkedIn Learning, pero es la realidad. Tiene una limitación que no tiene memoria, pero es bastante relevante, y el beneficio que tiene es, tú le preguntas sobre una determinada situación con un determinado rol, y lo que hace es aprender en torno y darte tips en torno a esa situación. Con lo cual, estamos buscando esos proveedores, estamos buscando esas metodologías, esas tecnologías que ayuden a aprender a cómo tú lo haces en tu día normal. Ponía el ejemplo de YouTube, perdón, de los vídeos, porque hace 10 años todo el mundo aprendía en base a vídeos. Ahora las cosas han cambiado, las reglas del juego van evolucionando, y ahora la gente va buscando otras herramientas. Está claro, y la inmediatez. Es la inmediatez de necesito esto ahora mismo Y ya. Y ya. Cuanto antes se lo deja al usuario, cuanto antes se lo deja al empleado. Tienes toda la razón del mundo de que más a menudo trabajamos con una pantalla de conversación. Sí. O sea, el solicitar la necesidad de recursos humanos, que busquen en el catálogo, que te asigne el contenido. Surgen los chatbots, surgen las En el comunidades. paso 2, la gente ya está a otra cosa. Las comunidades de aprendizaje, quiero preguntar algo que me lo responda rápido. Totalmente de acuerdo, Paco. Ahí estamos totalmente de acuerdo, y la verdad es que es el punto en el que estamos y en el que tenemos que estar. Rocío, cambiando un poco de tema de IA, también lo hablabas al principio, ¿no? Seguimos teniendo también la formación más reglada, más de cumplimiento, pero también estos ecosistemas abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo gobernamos el ecosistema abierto con el control? Es decir, ¿hasta qué punto en Mau San Miguel, por ejemplo, pues abrís el ecosistema a contenido externo, contenido generado por el usuario final?
contenido generado por expertos internos, ¿cómo garantizáis la calidad y la relevancia de ese contenido para luego desplegarlo dentro de la organización? ¿Cómo gobernáis ese ecosistema abierto versus control que tenéis que tener desde el área de formación y talento? Pues creo que ya no es una decisión de si abrimos o no abrimos, sino al hacerlo con criterio y, bueno, y si me permitís, con mucho cariño y mucha inventiva, porque también es un gran reto, ¿no? Hilando un poco con lo último que comentabas, aunque sé que no es tema de IA, pero una de las cosas que nosotros hemos trabajado en este último año y medio es en definir el learner persona, que mezcla al final un poco, combina esa agilidad de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, y hemos arquetipado por los distintos colectivos que tenemos en la compañía, esas cerca de 4.500 personas que tenemos, con variedades pues de puestos de trabajo, funciones, necesidades y cómo les gusta aprender y cómo combinan esos elementos, si prefieren en vídeo, si lo escuchan en el coche, si lo prefieren hacer en presencial, e incluso ligándolo con eso. Nuestra gran parte de la plantilla que tenemos es en puestos operativos, es decir, fabricamos, vendemos, tenemos la parte de servicios logísticos o distribución propia, y en ese sentido es muy difícil jugar muchas veces con cuándo le lanzamos una formación y en qué momento pueden hacerla, ¿no? Entonces, hacer esa combinación de lo reglado y no lo reglado, lo informal y lo que estructuramos, es compleja, y no os voy a engañar, no tenemos la fórmula mágica, ¿no? Ojalá. Pero bueno, dentro de eso, pues lo intentamos hacer con criterio, que tenga un sentido, como decía al principio, el ligarlo a los ejes estratégicos de la compañía, el que tenga ese sentido de cómo lo aterrizas en tu día a día y cómo lo conviertes en un hábito. Y luego combinando pues un poco todo. Sí que fomentamos mucho la parte interna, tenemos mucho conocimiento interno. Eso hay veces que es bueno y que también a su vez nos da un reto. Es decir, hay mucho conocimiento interno, pero quizá no son los mejores formadores, con lo cual también tenemos que jugar con ambas cosas, en ayudarles a que ese conocimiento se comparta y se cree ese ecosistema de formación. Y aquí me lleva a replantearme una reflexión en el sentido de cómo convivimos con el querer controlar. Y sobre todo hay una parte que creo que es fundamental, que es, oye, nos exigen por temas de auditorías, por las memorias corporativas, porque presentamos datos al ministerio, organizaciones, etc. Entonces, ¿cómo convivimos con todos esos datos y mediciones, KPIs, y cómo el retorno, el ROI famoso, ¿no? Que sí es necesario y que seguimos reportando para muchas cosas, a combinarlo con esos ecosistemas donde el aprendizaje es mucho más informal, más espontáneo? Oye, te piden un curso, pero cuando lo estás preparando, paquetizando y tal, ya lo han encontrado en YouTube, en LinkedIn y tal, la necesidad ha cambiado, ya lo que tenías paquetizado no te sirve. Entonces, me lleva a replantearme el cómo jugamos o combinamos esos dos mundos, ¿no? El querer controlarlo, pero realmente como mejor se aprende es compartiendo y con esa curiosidad que se genera, y yo creo que ahí es donde realmente tenemos el reto. El reto, sí, totalmente de acuerdo, Rocío. Y Mónica, ¿nos cuentas tu experiencia en Telefónica como responsable de aprendizaje? Sí, pues yo aquí voy a coger un poco cositas que se han ido comentando en las preguntas anteriores y voy a hacer así un paquete con un lazo. Nosotros estamos trabajando en varias líneas. Al final, nuestro rol desde el aprendizaje está cambiando y tenemos que asumir que cambia. Que la gente aprende, quiero decir, yo recuerdo que antes era cuidado no copies de Wikipedia que te pilla el profesor. Ahora es cuidado no lo hagas con la IA que todos tiramos de ella, ¿no? Cambia muchísimo el cómo aprendemos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos desde aprendizaje y desarrollo, ¿no? Aparte de la formación obligatoria, que me parece muy triste quedarnos en ese plano, ¿no? Tenemos que, para mí, construir experiencias. Entonces, para nosotros el aprendizaje consiste en mezclar varios planos. Por una parte tienes un fondo de catálogo que es fundamental porque tienes
y disculpar la palabra, y yo me siento una de ellas, tienes algunos frikis en tu empresa que les gusta aprender y que entienden que es imprescindible para su puesto de trabajo, con lo cual tiene que estar ahí para ellos, pero tienes que crear esos cursos también en base a las necesidades del negocio, complementarlo con comunidades en el cual los propios empleados puedan compartir sus experiencias, sus aprendizajes, que el aprendizaje realmente se convierta en un desarrollo, que es lo que muchas veces nos cuesta llegar. Meter el mentoring, que también funciona muy bien y es otra forma de aprender. Sí. Y no tiene que ser un mentoring one-to-one, puede ser un mentoring grupal que es igualmente enriquecedor para las personas que participan en él. Y nosotros, aparte del catálogo, de las experiencias, los programas que formamos desde el área de aprendizaje, también tenemos el colectivo de profe interno. Ahí contamos con suerte con un colectivo bastante amplio, el cual cuidamos, del cual también hacemos participativos para crear estas experiencias, porque el conocimiento lo tenemos muchas veces internamente, ya lo habéis dicho, tenemos que explotarlo. A lo mejor esas personas, esos profesionales, yo también soy ingeniera, pues a lo mejor en las ingenierías no nos enseñan la mejor forma de comunicarnos, ¿no? Es una de las habilidades que más tenemos que trabajar, ¿no? Pero puedes trabajar con ellos y ayudarles desde la parte pedagógica para que su conocimiento se pueda compartir. Entonces, trabajamos muy de la mano con ellos para que explotarles al máximo, intentamos que no tender a requerir el uso de proveedores para la impartición de las sesiones, sino utilizar los propios profes que tenemos internamente, utilizar su conocimiento para diseñar los cursos, que también lo tienen, es que el conocimiento está ahí. Y de esta forma, pues creo que es como nos convertimos en ese orquestador de todas las plataformas. La tecnología, por supuesto, está ahí, es un habilitador más para estas experiencias. Está claro, totalmente de acuerdo. Hay que saber organizar y orquestar todo esto, darles los canales adecuados para que lo puedan dar visibilidad, Eso es. comunidades, canales, lo que sea. Y también herramientas. Ahora mismo, gracias a toda la tecnología y la inteligencia artificial, tenemos herramientas que permite, lo estamos viviendo nosotros en algunos clientes, permite salirnos del PPT de formación presencial que hacían los expertos y empiezan a trabajar con herramientas tecnológicas que ya te crean ya directamente el contenido e-learning o te lo paquetiza ya en un formato adecuado para el consumo. Y esto evidentemente es algo que es disruptivo y que todas las organizaciones tenemos que estar preparados para ellos. Nos estamos quedando un poco sin tiempo. Una última pregunta, Paco, te iba a comentar por volver otra vez al tema de si en vuestra organización el catálogo de formación más tradicional ha muerto o sigue siendo la columna vertebral realmente de vuestro negocio y de vuestro día a día. Sigue vivo, sigue vivo. Sigue vivo, pero tiene sentido que siga vivo y entiendo que en todas las organizaciones tiene que existir un catálogo que no sea el centro, porque ya el centro ya no es ese, el centro del empleado y el centro es ese ecosistema, pero sí que es la base. Si tú necesitas crear un ecosistema, necesitas tener una serie de recursos, una serie de... No lo quiero llamar cursos porque al final no son solo cursos, sino es una serie de recursos que te permitan articular y ofrecer según las diferentes necesidades. Hace un tiempo, el pasar de cursos a que esos cursos se digitalicen y ofrecer e-learning ya era como un cambio de paradigma. Cuando llegaron los LXP, también implantar un LXP no significa tener un ecosistema de aprendizaje. Totalmente. No es eso, es decir, es ofrecer una formación de una manera mucho más amable para el empleado, mucho más atractiva, mejorar la experiencia de aprendizaje, pero sigue utilizándose la misma base de catálogo. Eso no quita a que tú crees un ecosistema de aprendizaje, como tú decías, Mónica, de me apoyo en formadores internos y formadores externos, me apoyo en comunidades, me apoyo en proveedores que me ofrezcan determinadas metodologías que son innovadoras, cree con esos cursos que tengo en catálogo determinados itinerarios que impacten en determinados roles. Ahí es donde está el valor de lo que estamos creando y donde tenemos que ir, ¿no? Es decir, antes la labor de aprendizaje estaba más relacionada con la gestión y el gestor de aprendizaje y ahora nos acercamos más a un advisory, a una persona que es consultora y es experto y especialista en aprendizaje, porque no solo conoce el catálogo, sino conoce la taxonomía, conoce los roles, conoce los itinerarios que tiene que crear, conoce cómo comunicarlo y cómo llegar al empleado. Entonces, se trata de un ecosistema y se trata de las reglas han cambiado y el escenario es totalmente diferente. Totalmente.
Un asesor estratégico. Sí, es un asesor estratégico. Al final tienes que acompañar en todas las líneas y con todas las herramientas que te permite para utilizarla en el momento concreto. Y lo que has comentado para mí es básico, lo del XP, ¿no? Es una herramienta, es una tecnología que te permite acceder a ese contenido de una manera muy Necesario, necesario, pero- pero tienes que tener muy personalizado, muy claro quién quiere o qué necesita quién, sí, sí, en qué momento. sí, sí. Y eso, o tienes un buen modelo definido y una buena estrategia, o por mucha tecnología que tengas en la organización, Total. está abocada al fracaso. Como os decía, nos queda nada, 5 minutos. Entonces yo creo que a mí me encantaría quedarnos con unos tips, aprovechando que tenemos aquí a estos 4 profesionales, me gustaría dejar unos tips para todos los asistentes. Yo me quedo con la idea, ¿no?, de que las skills ya son una realidad. Todas las compañías estamos trabajando con skills, que no es lo que nos permite alinear a las personas al negocio. Esto hay que hacerlo con la tecnología. Sin la tecnología estamos muertos, y lo que nos va a permitir siempre es cerrar ese gap entre lo que el negocio necesita y lo que la organización es capaz de desarrollar a tiempo, ¿no? Entonces, si os parece bien, por orden, David, te agradecería que nos dieras 2 o 3 tips con los que se podría quedar las personas que han asistido a la ponencia, para ayudarles o darles algunas ideas de cómo evolucionar su modelo de aprendizaje, teniendo en cuenta tu experiencia, David, en este ámbito. Bueno, yo muy rápido para hacerlo justo con el resto de los compañeros. Yo creo que simplemente hilándolo un poco con lo que comentaba, yo creo que al final tenemos que darle al empleado transparencia, tenemos que darle claridad sobre qué es lo que se necesita para hacer ciertas cosas. Estamos pidiendo continuamente en las empresas y estamos buscando capacidades concretas cuando hablamos de empresas ágiles y decimos que la gente tiene que ser curiosa, tiene que tener curiosidad por lo que los demás hacen, pero tenemos que darles mecanismos y dotarles de recursos para que eso ocurra. Yo creo que a las personas hay que dejarles que aprendan de más cosas, eso aumenta su empleabilidad, eso hace que el crecimiento no solo sea visualizado como vertical, sino que también veas que tienes posibilidad aprendiendo otras cosas, que sea mucho más fácil que tú participes en proyectos, que sea más fácil sacar partido de la posible movilidad interna de la compañía, y yo creo que eso es lo que tenemos que aportar, pero para eso tenemos que tener, como digo, una base, saber qué capacidades y conocimientos se requieren para hacer determinados puestos y saber qué sabe nuestra gente. A partir de ahí, hacerles recomendaciones de formación, darles opciones. Totalmente, David, pues muchas gracias. Rocío, si te parece bien, danos 2 o 3 tips para dar o ayudar a nuestros compañeros en, oye, cómo evolucionar el modelo de aprendizaje, bajo tu experiencia. A ver, yo creo que está claro que el aprendizaje no ocurre solo en espacios formales, sino en esas experiencias que vivimos, esas conversaciones que surgen. Y lo cierto es, y si me permitís, que nuestro producto Maus San Miguel favorece a que eso suceda, ¿no? Quien no, tomando una cerveza, ha compartido algo, ¿no? Y al final te lleva a que algo sacas y algo te llevas de aprendizaje. Y salimos de la tecnología. Y salimos de la tecnología también, ¿no? Y bueno, pues eso favorece, pero al final es cómo lo vivimos en el día a día. Y yo creo que el fomentar, un poco y al hilo como lo que decía David, el fomentar esa curiosidad por querer aprender, por querer y por saber más, conocer más, ya no solo en tu día a día, en lo que hoy puedes hacer, porque al final todos tenemos, por suerte, carreras muy largas y bueno, pues nunca sabes dónde vas a terminar. Ingenieros también acaban en personas y ese tipo de cosas. Entonces, el generar esa curiosidad por el aprendizaje, por querer seguir mejorando, por esa mejora continua. Y sí que tenía aquí apuntado, para que no se me olvidara, el generar el espacio o esa seguridad psicológica, en el sentido de, oye, dar el espacio a que las personas se equivoquen, prueben, vean qué les gusta, qué no les gusta y puedan tener ese espacio de confianza dentro de las compañías, ¿no? Muy bien, Rocío, pues muchas gracias. Paco, desde tu rol como responsable de academias, creo que es importante que nos des un par de tips de cómo podríamos evolucionar el modelo de aprendizaje en nuestras organizaciones. 2 de manera rápida para dejarte de tiempo. Cojo tu mensaje de hay que tener una cultura que promueva la innovación, que promueva la transformación, que facilite las cosas, que facilite esa cultura de aprendizaje, eso es clave. Pero luego también hay otro punto que, como pedagogo, me sale de manera visceral.
hay que ser retadores dentro de la función de aprendizaje, hay que animarse a hacer cosas, no hay que quedarse en lo que hemos hecho y en lo que funciona, hay que ser innovadores realmente y hay que retar a lo que se ha hecho y a lo que viene y hay que ir de la mano de la innovación y de la tecnología. Fenómeno, Paco. Y Mónica, tú como jefa de aprendizaje continuo tienes que dejarnos un par de tips también de cómo nos aconsejarías evolucionar el modelo de aprendizaje en aquellas compañías donde se necesite hacer este tipo de proyectos. Pues yo creo que tenemos que tener dos cosas claras. Y más vosotros que estáis todos aquí, ¿no? Gastando tiempo, ¿no? Nuestro bien más preciado es el tiempo de todos nosotros. Entonces, curiosamente, una de las skills que tenemos que desarrollar o que se recomienda, ¿no?, en el mercado es la learnability, ¿no? Cada vez tenemos que aprender y más rápido, porque lo que aprendes hace 5 años no te vale dentro de un año, ¿no? Entonces, creo que nuestro rol parte de entender esa importancia y de construir ese hábito de aprendizaje continuo, esa cultura de aprendizaje continuo en todos los empleados. Habrá unos que habrá que ayudarles más, lo que dice Paco, explorar, no quedarnos en, bueno, esto se ha hecho así toda la vida, vamos a mantenernos así. Seguramente todos nosotros hayamos tenido profesores con esa filosofía, ¿no?, en clase. Hay que experimentar, hay que encontrar qué pieza da con qué clave e intentar ajustarse a la metodología de aprendizaje que tiene cada empleado para conseguir que habitúen, que lo incorporen como un hábito personal. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias. Hemos llegado al tiempo, nos están aquí ya con una pantalla roja A 30 segundos. echándonos, con lo cual agradeceros muchísimo vuestra participación, muchísimo agradeceros también los tips que nos habéis dado y un placer, como siempre, volverme a ver con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.